Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Como ya sabrán, mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente aquí con Guillermo González. ¿Cómo estamos, Guillermo? Muy bien, muy contento, ¿no? De poder seguir conversando de historia, así que esta semana tenemos personajes muy interesantes, así que nada, pues bueno, eh, ver qué nos va diciendo la gente. Así es. Bueno, personaje bastante interesante. Vamos a estar, a diferencia de otros capítulos, ahora sí que vamos a tener uno de cada, eh, ¿cómo se podría decir? De cada tema, de cada Claro, de espacio, cada no tan área, centrado en cada efectivamente, arista. tenemos artistas, escritores, eh, filósofos, no hay de todo, así que políticos. Exacto, así mismo. Así que bueno, vamos a partir esta semana. Obviamente vamos a estar avisándoles cuál de estas efemérides tienen ahí charlas liberadas por Red Cultural, como siempre Así es. agradecido, material disponible. Así que partamos con el primero abriendo la semana. 28 de noviembre, Guillermo, pero del año 1757 vamos a recordar el nacimiento de un genio británico, William Blake, este poeta, artista e impresor, un visionario. Esta visión que tiene del infierno de Dante me Eh, fascina bastante. Bueno, es como gran parte, ¿no? De estos artistas que han generado como una imagen, ¿no? Hasta antes de Blake, la gente se imaginaba el infierno de Dante como lo había representado Botticelli, ¿no? De alguna manera, con Blake vuelve a aparecer el infierno. Hay una edición, por ejemplo, la Divina Comedia en Tatten, que es una cosa increíble, ¿no? Están todas las ilustraciones de Blake. Fue un impresor, fue un creador de ilustraciones, de silografías, circuló mucho el grabado de Blake, ¿no? Circuló en lengua castellana, circuló en América, es de una gran difusión. Estamos hablando de un hombre del romanticismo, es decir, un inglés, podríamos decir, heredero de Wordsworth, de Keats, de los grandes, ¿no? De Inglaterra. Era un hombre, al igual que muchas de estas personas, podríamos decir, cuesta ubicarlo, ¿no? Posiblemente está del lado de los poetas malditos, ¿no? O de los románticos oscuros, en el sentido de que es un hombre atormentado, complejo, ¿no? Su representación está marcada por un subjetivismo muy intenso, ¿no? Sus representaciones bíblicas, sus Adanes, eh, ¿no? La imaginería cristológica, la representación de la obra de Milton y los Paradise, ¿no? El paraíso perdido, ¿no? La gran obra inglesa, uno podría decir por excelencia, para los románticos, ¿no? Es como la poesía épica para los ingleses. Eh, es un personaje que cautiva, ¿no? Por esta estética que nos transmite los dragones, las figuras demoníacas, infernales, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay algo profundamente místico, ¿no? Algo que produce, por ejemplo, la modernidad. Carl Jung eh, es sin duda, podríamos decir, un gran esteta ante todo, ¿no? Revoluciona la estética del mundo, ¿no? Blake en eso es insuperable, ¿no? Es una figura a la que siempre hay que también volver a mirar. Y de hecho uno viendo sus, bueno, sus pinturas, sus dibujos, estas impresiones que él hace, siente la forma de la figura humana es muy presente, incluso en estos dragones que dibuja, que representa, basado en lo que sería el Apocalipsis, por ejemplo, tiene Mm. una forma muy humana que representa también. Me Así- recuerda mucho a los dibujos que hace una prima chica, bueno, estudia arte y Exacto, me ¿no? recuerda mucho, es como muy eh, así. Hay formas exuberantes, ¿no? A veces, incluso la anatomía es como algo, es como el Miguel Ángel de la Sixtina, así como una cosa como realmente prominente, la exaltación a veces de lo masculino, eh, y por lo tanto ahí también hay un efecto, ¿no? Hay una búsqueda de algo, ¿no? Y lo que se busca es realmente es que nosotros logremos captarnos esa alma tormentosa, ¿no? De Blake, ¿no? Casi ese mar insondable que era, ¿no? Eso es algo muy romántico. Guillermo, para Blake esa época, ¿cómo fue? Supongo que no fue tan reconocido o aceptado en su momento. Mira, no, claro, de hecho era hijo de una familia pobre, ¿no? Va a entrar, ¿no? A educarse en arte, ¿no? En la Royal Academy, en un momento muy clave, ¿no? Donde está Sir Joshua Reynolds, ¿no? El gran clasicista británico, ¿no? Gran retratista, es como el gran artista de la época, pero claramente él no
él no es parte, ¿no? de ese mundo, ¿no? Y por lo tanto empieza a trabajar de impresor, lo que se considera un rubro en el cual puede haber éxito, pero también es muy difícil. Trata de ilustrar las grandes obras, de ahí viene esta tradición, ¿no? De ilustrar a Milton, a Dante, eh, pero también tiene grandes momentos de fracaso económico, ¿no? Por lo que de alguna manera encontramos en él una especie como de Miguel Ángel, es decir, una especie como de artista también atormentado, resentido, ¿no? Es una figura también que tiene ciertas ideas sobre la igualdad racial, la igualdad sexual, ¿no? Lleva su racionalismo al extremo, es decir, es una persona eh, que de alguna manera también por sus ideas choca mucho con la moral, ¿no? De esta primera mitad del siglo XIX, ¿no? Finales del XVIII, comienzo del XIX, es decir, con este paso del neoclasicismo al romanticismo, eh, y por lo tanto es una figura que de alguna manera estaba destinada en su época contemporánea a la marginalidad. Lo que pasa es que muy rápidamente, con la revolución en Francia, con la generación posterior que viene, eh, ellos lo van a valorar, ¿no? Ellos van a mirar en Mm, Blake de alguna manera una especie como de poeta maldito, ¿no? En su época, ¿no? Y por lo tanto es como el padre de los nuevos poetas que van saliendo. vale. Ahí se entiende ya un Por poquito más. ejemplo, en Chile, un gran admirador de Blake era José Joaquín de Mora, ¿no? Que era parte del gobierno liberal de José Antonio Pinto, ¿no? El año Mm, 28 participó en la redacción constitucional, era español. De Mora había participado del movimiento constitucionalista en España, pasó por Inglaterra, viajó a Chile y era un fanático de Blake, por ejemplo, ¿no? Entonces él era un hombre joven en su época que está mirando a los artistas más vanguardistas de su momento, de alguna manera, ¿no? Como revolucionario, claro, de alguna manera. claro, se entiende, se entiende. Es como, no sé, un cabro joven, no sé, oh, Marilyn Manson, Claro, es algo así, imagina. ¿no? Es como apelar a formas estéticas y artísticas muy, muy rupturistas. De ahí está el genio, ¿no? Y la fama de Blake. ¿No? Blake era un hombre que en la época se pintaban musas griegas, ¿no? Que se pintaban unos retratos con unas mujeres con unos vestidos enormes, ¿no? Y Blake está haciendo esto otro, ¿no? Está representando el apocalipsis, está yendo al paraíso perdido, está representando el mundo adánico, la expulsión del paraíso, es decir, está el infierno de Dante, está en otra sintonía, claramente. Claramente. Guillermo, vamos a cruzar el charco, porque nos vamos a ir a Estados Unidos. 29 de noviembre del año 1832. Vamos a recordar el natalicio de Luisa May Alcott, autora de el libro Mujercitas. Así es, Little Women, ¿no? Famoso, ¿no? Muy representado, hay películas sobre ¿cómo se llama? La Joe Beth and Amy, ¿no? Del año 68, del siglo XIX. Una mujer del siglo XIX norteamericano, ¿no? Ella, parte de su obra, ¿no? Que está inspirado, ¿no? En estas infancias, estas adolescencias, ¿no? Mujercita. Hay una que va a ser como, podríamos decir, hombrecitos, ¿no? Claro, también. Hay partes, ¿no? Del género autobiográfico en su obra. Eh, de alguna manera ella recuerda esa Norteamérica en la que se cría en Concord, Massachusetts, es decir, en la costa este, en el Estados Unidos originario, ¿no? El Estados Unidos que es heredero de los colonos de la costa este, de influencia profundamente protestante, de una autonomía radical, ¿no? Como sucede, ¿no? Con figuras, por ejemplo, a la que ella va a ser contemporánea, por ejemplo, a Emerson, ¿no? Es decir, a estos poetas del norte y de la costa este, ¿no? Ella va a recordar ese mundo, pero también le toca un Estados Unidos que está en una eclosión total, es decir, un Estados Unidos que se está transformando radicalmente, ¿no? La costa este estaba llamada a ser una especie de versión protestantizada, ¿no? Al estilo de Inglaterra, los Países Bajos, ¿no? Parte de Francia. Es cosa de los nombres, ¿no? New England, Massachusetts, Boston, lugares como New Halifax, ¿no? Es tan evidente, ¿no? Pero este Estados Unidos que va creciendo por una frontera que considera su camino natural, su destino natural por las llanuras de Ohio y el río Mississippi hacia el oeste, ¿no? Ella es parte también de esa historia. Como mujer de Concord, bueno, termina al interior, ¿no? Va avanzando, incluso participó de la guerra de secesión norteamericana,
fue Sí, pues enfermera. enfermera, sí. La razón de su muerte, de hecho, es un posible envenenamiento por mercurio, ¿no? Y esta intoxicación le causaría la muerte. Eh, pero además, ¿no? Es una mujer que escribe, ¿no? O está interesada por este mundo también cambiante, ¿no? Es una mujer también muy vanguardista en sus ideas. También yo creo que la formación protestante del norte va vinculada a ciertas ideas también radicales, por ejemplo, en cuanto a la igualdad ante la ley, el movimiento abolicionista, ¿no? Que va a ser muy radical, ¿no? Y que va a llevar, ¿no? a los Estados Unidos a una guerra civil, ¿no? Muy sangrienta, ¿no? La guerra de secesión, y por lo tanto en eso es una mujer notable, ¿no? Es una mujer que podríamos decir viene de las entrañas de Norteamérica, y se nos presenta como parte, ¿no? de esta gran revolución que es el siglo XIX norteamericano. Es una cosa que es realmente muy entretenido mirar, ¿no? Como lo que ahí sucedió. Yo los invito, ¿no? a leer a Louisa May Alcott, ¿no? Mujercitas, siempre hay muy buenas ediciones, siempre se encuentra, hay películas, pero como les digo, hay que leerlo a la luz también de ese Estados Unidos que va cambiando, ¿no? De ese Estados Unidos que uno podría imaginarse de la independencia, de las brujas de Salem, de los puritanos, que subsisten a todo esto, ¿no? Incluso va a haber un gran fervor religioso a comienzos del siglo XIX. Eh, Estados Unidos es posiblemente la nación de las religiones, ¿no? Y es uno de los Sí. países más religiosos de la humanidad en este momento, ¿no? Es decir, es una de las cosas más increíbles, ¿no? Y por lo tanto también ella es como un símbolo, ¿no? De estos norteamericanos primarios que fundaron esta nación, ¿no? De una inquietud espiritual, porque el abolicionismo, por ejemplo, y la esclavitud, el fenómeno de la guerra de sucesión también está totalmente entrecruzada, ¿no? Por esas identidades tan diversas que se van a dar al interior de los Estados Unidos. Así es. Guillermo, vamos a volver al viejo continente. Nuevamente vamos a tener que cruzar el océano Claro, y vamos a viajar harto en el tiempo. 30 de noviembre, pero del año 538. Vamos a recordar el nacimiento de San Gregorio de Tours, quien se le adjudica la publicación de la historia de los francos, sobre la historia de claro, 10 libros. Algo así creo que iba por ahí, ¿no? exacto, la historia Francorum, ¿no? La importancia de escribir una 10 historia, libros de bueno. historia. Esto es muy importante porque la historia es una forma de decirle al mundo, bueno, existimos, somos importantes, somos relevantes, ¿no? Somos un hito, ¿no? Y la historia de los francos, y sobre todo la historia que está cruzada, ¿no? por un mundo franco que se cristianiza, que se evangeliza, y sobre todo que acepta la Iglesia de Roma sin herejía de por medio, ¿no? Que es el caso de los francos, es como de los pocos pueblos bárbaros después del Imperio Romano, que asumen el cristianismo en su versión romana, ¿no? Purificada, ¿no? Sin conflictos de herejía, como sucedió con otros pueblos, ¿no? Eso le va a ganar a la monarquía francesa históricamente, ¿no? El título de cristianísima, eh, hasta su fin, ¿no? Gregorio de Tours, ¿no? Sabemos que posiblemente fue un obispo galo-romano, ¿no? Del mundo tardo-romano, de la Galia, ¿no? Que de alguna manera circuló entre la Galia central y regiones del norte, eh, fue formado, ¿no? De alguna manera por estos últimos hombres convertidos al cristianismo del Imperio Romano, ¿no? Y de alguna manera está siguiendo, y ahí está lo increíble, ¿no? De la historia de los francos, es que está siguiendo el modelo de Eusebio de Cesarea, es decir, su historia eclesiástica, ¿no? La gran historia de la conversión de Roma al cristianismo, ¿no? El inicio de la historia cristiana, ¿no? Dentro de los márgenes del imperio, y luego, ¿no? La cristianización del imperio y de los emperadores, ¿no? Es como un proceso de la historia de la salvación que se inicia en el contexto romano. Bueno, esto es lo que hace Gregorio de Tours, pero para el contexto de los francos, ¿no? De una Francia medieval, estos reinos merovingios, que se van a ir asentando, ¿no? En torno a lo que es el Rin y la región de los Pirineos, y por lo tanto, escribir una historia de Francia era fundamental, ¿no? Para de alguna manera consagrar a la historia, al mundo, ¿no? Al pueblo entero, la idea de que ahora los francos están escindidos, marcados por el cristianismo. De ahí su santidad, ¿no? Y de ahí también lo fundamental que es esta época, ¿no? Esta es la época, estamos hablando del año 500, es el momento formativo
clave, ¿no? de la cristiandad occidental, ¿no? Es de la crisis, no es de la caída de Roma. Recordemos que San Agustín, ¿no? que es el hombre que trata de conciliar la historia de la salvación con la historia humana, ¿no? con la historia clásica que hasta el momento ha existido, bueno, sucede en medio, ¿no? del saqueo de los vándalos por el norte del África, le sucede un saqueo de Roma, y por lo tanto la crisis está inminente. Pero es en esa crisis, en esas cenizas, donde el cristianismo empieza a tomar una fuerza que ya de alguna manera tiene un caudal espiritual distinto, ¿no? al Imperio Romano, ¿no? y que le va a permitir subsistir siglos muy oscuros, ¿no? en esta alta Edad Media, ¿no? importantes invasiones, asedio de todos sus pueblos, ¿no? y finalmente convertirse en una iglesia triunfante, ¿no? a lo largo de la Edad Media ya de manera consagrada, pero es un proceso, ¿no? de fe, de conversión de estos primeros años. Yo, un libro que les recomiendo fundamental para aprender de Gregorio, de Eusebio, de Agustín, de los grandes padres, por ejemplo, de la iglesia anglosajona, de la iglesia celta irlandesa, ¿no? Los orígenes de Europa, The Making of Europe, está traducido al castellano, Los orígenes de Europa se traduce, de Christopher Dawson, ¿no? el gran historiador católico de Oxford. Es sin duda un texto fundamental, ¿no? para comprender el origen, ¿no? tan épico, ¿no? del cristianismo, ¿no? para el año 500. Así eh, que formó una civilización completa, ¿no? de la que todavía nos sentimos herederos. Se expandiría por toda Europa, prácticamente. Exacto. Y el mundo después, Y ¿no? el mundo, exactamente. Exacto. Guillermo, vamos a pasar, vamos a adelantarnos ya a nuestra época más cercana, más contemporánea. Vamos a recordar, vamos a pasar el 1 de diciembre, pero el año 1934 vamos a recordar un hecho que gatillaría lo que se conoce como la Gran Purga, que es el asesinato de Sergei Kirov, político ruso y alcalde de Leningrado, en el año Claro. 1934. Un político notable, ¿no? Como vemos la representación en el Politburó, con un Stalin dubitativo, ¿no? Con figuras tan oscuras que van a aparecer también ya en la década de los 30, ¿no? Como Laurent Iberia, ¿no? Coterráneo de Stalin de Georgia, ¿no? Kirov fue uno de los grandes eh, apoyos de Stalin a inicios de la revolución, ¿no? Fue uno de los grandes apoyos en el equilibrio de poder que nace con el leninismo y la guerra civil, ¿no? Stalin tiene una carrera muy compleja que se va encumbrando, ¿no? Su presencia eh, al interior, ¿no? del régimen de Lenin. Eh, Kirov era muy carismático, ¿no? Fue un revolucionario eh, también, ¿no? Un hombre casi como una especie de mercenario de la revolución, al igual que Stalin, ¿no? Un hombre también muy radical, de ideas muy vanguardistas, ¿no? Al igual que Stalin, ¿no? Cosa que estamos pensando siempre en el Stalin viejo, ¿no? El dictador todopoderoso, pero también tenemos que recordar eso, ¿no? Son hijos de la revolución, de la guerra civil, ¿no? Pero Kirov muy rápidamente tocó, ¿no? la obsesión de Stalin, ¿no? la obsesión que siempre mantuvo respecto a la sedición y a la amenaza a su poder, ¿no? La paranoia constante de su propia megalomanía, y sobre todo Kirov se posiciona como un equilibrio natural también a su control de la élite bolchevique, ¿no? Incluso élite que ya incluso estaba totalmente arrasada, ¿no? De luego de la toma de control eh, de Stalin, ¿no? Podríamos decir a comienzos de los años 30. Lo que sucede es que las grandes purgas, ¿no? que van acompañados también de una industrialización forzada, ¿no? y la destrucción prácticamente de pueblos enteros al interior de la Unión Soviética, eh, tenían que también incluir de alguna manera eh, o eliminar cualquier freno, ¿no? a la autocracia de Stalin, ¿no? Ese es el caso de Kirov, ¿no? Una muerte que se hace por juicio, en donde se declara traidor luego de la tortura, en los juicios de Moscú, que son, que son una vergüenza, ¿no? Son el gran símbolo de la purga, ¿no? Donde estos hombres desesperados se acusan de traidores, de conspiradores, ¿no? El caso de Kirov es que es asesinado, muere en extrañas circunstancias, al pueblo no se le informa por su popularidad, ¿no? La popularidad que había logrado durante la guerra civil y luego en el control de Leningrado, ¿no? la antigua San Petersburgo, y de hecho va a tener un funeral de Estado,
¿no? Va a tener estos funerales apoteósicos, orientalizantes de la Unión Soviética, con el cuerpo, ¿no? Las exequias presentes, ¿no? Y estas idas al Kremlin, ¿no? A rendir honores eh, al estilo Lenin, podríamos decir, con un Stalin totalmente cínico, ¿no? Frente a esta situación. Un personaje además que de alguna manera se va a hacer acompañar de estos hombres al inicio de la revolución, y los hombres como Kirov, ya finalizados los años 30, van a haber desaparecido, ¿no? Es interesante, hay una fotografía donde se encuentra Stalin, Kirov y otros de los más cercanos, podríamos decir, del círculo más íntimo, incluso de Nadia, la mujer de Stalin, ¿no? Y finalmente todos para el año 37 han desaparecido del escenario público, o están en campos de trabajo o han sido asesinados, o sea, no, no queda nadie, ¿no? Y es parte de lo que va a ser ya el régimen de terror del estalinismo y el control total, ¿no? Del aparato burocrático soviético por parte, ¿no? de la autocracia de Stalin. Así que, Sí, bueno, recordemos que en esa época cuando empezaban a ocurrir estas desapariciones de personajes y se borraba todo registro, o sea, los primeros Photoshop, exacto, es una yo cosa creo que realmente se podrían increíble. remontar ahí, gente desapareciendo. Exacto, Guillermo, no, el número asciende como 1 millón de personas prácticamente, ¿cierto? exacto. Es realmente una purga completa, ¿no? Eh, Stalin va a estar obsesionado, ¿no? Con esos procesos de limpieza y depuración del partido, ¿no? Va a estar obsesionado, ¿no? Con controlar los distintos cuerpos, ¿no? de la política rusa, eh, y por lo tanto, de alguna manera, la muerte, y eso es muy interesante, ¿no? No es quizás el destino más espantoso que nos va a presentar la Unión Soviética en esta era, porque de alguna manera Stalin, y eso es lo poco conocido de su biografía, es posible uno de los hombres, de los dictadores más complejos intelectualmente. Es un hombre que comprende muy bien los entresijos del poder y que de alguna manera a quienes resultan ser una amenaza, ¿no? A su control, él realmente es capaz de destruirles la vida lentamente, ¿no? O sea, tuvo colaboradores en la cultura. De alguna manera, la purga se realiza porque hubo mucha gente dispuesta a participar de cuotas de poder, participando, ¿no? De este régimen que implicaba, ¿no? La desmoralización prácticamente de gran parte de los que podían hacer competencia política al régimen existente, ¿no? Pensemos en figuras como Pasternak, Doctor Chivago, ¿no? La famosa obra, que quizás no tienen la condición de perseguidos, ¿no? Como el caso de Solzhenitsyn, por ejemplo, ¿no? Que termina en un campo en Siberia. Pasternak, la Ana Akhmatova, ¿no? Grandes poetas, ¿no? Grandes vanguardistas de la revolución que finalmente terminan destruidos espiritualmente, ¿no? Y eso está en la documentación. Stalin era muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Es una obsesión por el control y el poder total, ¿no? Y por lo tanto, podríamos decir, la purga fue el último eslabón, ¿no? Fue el acto jurídico, procedimental, ¿no? Para sacar del camino a esta gente, pero ya se la había destruido, ya se le había perseguido con policía secreta, ya se les había espiado, ya se les había separado de sus familias, sus seres queridos, eh, ya se les había obligado a ceder sus cuotas de poder. eh, Realmente es parte, ¿no? De una historia, de una verdadera tragedia, ¿no? Rusa. Sí, Guillermo. Guillermo, vamos a pasar a la siguiente efeméride, 2 de diciembre, pero del año 1804 vamos a recordar la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses en la ciudad de París. Un hecho notable, ¿no? Es quizás la gran primera expresión del mundo moderno post la revolución. Es decir, la revolución cambia todo, ¿no? Cambia los equilibrios, las formas de vida, el famoso torbellino del que habla Rousseau, ¿no? Como que la historia fue cambiada, fue todo dado vuelta. Y en parte de ese proceso es que se permite que un joven corso de la nobleza de Córcega, ¿no? Descendiente incluso de la nobleza toscana italiana, ¿no? En un proceso geopolítico en cuando Córcega pasa a ser parte de las provincias francesas continentales, luego un departamento de Francia,
una especie como de región más, ¿no? de Francia como isla, eh, es que se logra educar, ¿no? Por el medio de las labores de Carlos María Bonaparte, su padre, Mm, ¿no? En la Academia Real de París, ¿no? En lo que después en el siglo XIX se conocía como Sancerre, ¿no? Pero en la Academia de Oficiales, luego su formación de artillero, luego en la Academia de Guerra, ¿no? Siendo un oficial del rey, ¿no? Luego, como jacobino en la revolución, se va a mantener muy al margen de la revolución, va a querer ir a hacer la revolución a su isla natal, se va a ver decepcionado de los corsos, ¿no? Y de sus líderes, vuelve como jacobino, era íntimo amigo, por ejemplo, en el fuerte de Valence, ¿no? Donde se convierte en el general más joven de Europa, ¿no? En el famoso sitio de Toulon, ¿no? Atacando, ¿no? Las fragatas británicas, ¿no? Que habían copado la rada, ¿no? Toulon en el sur de Francia. Se hace íntimo amigo, perdón, del hermano de Robespierre, ¿no? El líder del terror, ¿no? Agustín Robespierre, ¿no? Se hace muy leal al mm. régimen constitucional, luego se convierte en el gran, ¿cómo se llama?, controlador de París durante la época que los radicales no se quieren tomar, o la revolución se quiere volver a tomar las calles, ¿no? De alguna manera se convierte en el hombre reaccionario, luego persigue a los reaccionarios de derecha, ¿no? A los que quieren volver a traer al rey, ¿no? De alguna manera es como asegurar la vida de la revolución de sus dos amenazas, ¿no? Los revolucionarios de la calle y los derechistas, ¿no? Que es como el gran temor de la revolución. Se convierte finalmente en ese defensor militar de la revolución, en héroe nacional con la expedición a Egipto, ¿no? La conquista de Italia, ¿no? La gran victoria de Marengo, y como revolucionario jacobino, ¿no? Libertador de su isla, termina convirtiéndose en cónsul, luego cónsul vitalicio, una especie de vida de Julio César, ¿no? Y finalmente el emperador de los franceses, ¿no? Como ese título revolucionario lo traía, ¿no? Una especie de nuevo César, un salvador de la república, frente a la necesidad de la derecha de volver a traer la monarquía y de la izquierda de continuar con el proceso revolucionario. Napoleón decide dictar fin a la revolución, siendo él emperador, el hombre fuerte, pero de ideas radicales. Eh, es la gran historia, ¿no? Hay un artículo que tenemos en la página de Red Cultural que se llama, bueno, Napoleón fue derrotado en Waterloo, y Magdalena Mervilá, la historiadora, argumenta que no, ¿no? De hecho, las ideas jacobinas, ¿no? La formación del Estado francés, de alguna manera, la revolución, pero con hombres fuertes a la cabeza, eso va a perdurar en nuestra historia, ¿no? De hecho, es tanto la imagen que existe la famosa frase en que la reina Victoria, muy joven, le pregunta al primer ministro de Israel, ¿no? Le pregunta, ¿qué es la burocracia? Y como muy buen inglés, ¿no? Disraeli le responde, algo muy francés. Eh, de alguna manera diciendo, ellos son, ¿no? Los del Estado moderno, ¿no? Lo del Estado también opresor. Eh, eh, de alguna manera, Napoleón nos importa porque la forma del Estado moderno nace con él, ¿no? Muchas de las instituciones que nos suenan y que nos parece parte, ¿no? del crecimiento del Estado, ¿no? Como parte del desarrollo de la humanidad, bueno, es algo muy napoleónico y que podemos estar revisitando y criticando, ¿no? Y no por nada les vamos a compartir acá una clase completa, ¿no? Que es sobre Napoleón y su era, ¿no? La Europa y el mundo napoleónico, asunto que nos va a afectar hasta Así nosotros, ¿no? es. La revolución va a llegar hasta América de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, recordemos la guerra de independencia, tiene una Exacto, influencia liberal, entre comillas, muy presente. Así que bueno, dijiste, va a estar ahí, la era napoleónica por Magdalena Mervilá, va a estar ahí en la descripción así del es, capítulo, totalmente entonces, Guillermo, y para todos los que lo liberado. quieran revisar nuevamente. Guillermo, vamos a pasar a la siguiente efeméride y vamos a volver a la literatura. 3 de diciembre, pero el año 1857, vamos a recordar el natalicio de este novelista polaco e inglés, bueno, conocido como Joseph Conrad, Ah, pero qué porque su cosa nombre en más, polaco no lo puedo pronunciar. más entretenido, ¿no? Korzeniowski, ¿no? Joseph Theodor Conrad, ¿no? De ahí venía el Conrad con K. Y pasa como Joseph Conrad, ¿no? El famoso
británico, ¿no? Polaco-británico, ¿no? Por Pero, cierto, capitán de la Marina Mercante Británica, también, exacto. detalle, Bueno, así es como llega, ¿no? Y de hecho, su obra está por totalmente cierto. marcada por este rol de marino, ¿no? De capitán, ¿no? De hombre de buque, de hombre que cuida la carga. De hecho, la novela posiblemente que yo les recomiendo leer, no sé si es que hay que leer algo de Conrad, sí o sí, ¿no? Porque todo está muy bien escrito, es un placer leerlo, ¿no? Es el corazón de las tinieblas, ¿no? Este viaje al Congo belga para rescatar a este capitán, ¿no? De la compañía de caucho, en donde de alguna manera nos va describiendo esa barbarie que fue el Congo belga, ¿no? Una curiosidad además, ¿no? El Congo belga fue posesión personal del rey Leopoldo de Bélgica, luego de la partición de Berlín de África, y realmente el Congo fue expoliado, ¿no? Hasta sus entrañas, ¿no? Cada vez el caucho era más necesario, el caucho que se tenía que sacar de la selva, ¿no? De alguna manera destruyendo las comunidades, la dignidad de las personas, ¿no? Cometiendo los abusos, pero a ver, estamos hablando de que si es que existió alguna vez el infierno en la tierra, ¿no? Si es que nos podemos imaginar lugares modernos como Auschwitz, ¿no? Que nos parecen ya escandalosos, incluso inmirables, ¿no? De lo horrible que puede significar eso. Eh, Otro lugar, ¿no? Así de infernal fue el Congo belga. O sea, eh, y por lo tanto el corazón de las tinieblas, ¿no? De Conrad es una muy buena muestra de lo que puede llegar el hombre, ¿no? El hombre sin límites, ¿no? El hombre sin un marco moral, ¿no? El hombre por poder, por prestigio. Recordemos que cuando se encuentran con el capitán, ¿no? No recuerdo, Rom, hace poco leí un texto sobre el Congo belga de verdad, entonces me estoy confundiendo con los capitanes belgas reales con los que representa Conrad, pero esa historia es una novela muy histórica, ¿no? Y muy verídica en lo que sucede. Cuando el capitán belga que es rescatado, ¿no? Y se da cuenta que es un asesino en Claro. masa, ¿no? De los congoleses, pero le dice, pero al menos lo hicimos todo bien, éramos tan ordenados, éramos tan organizados, ¿no? De alguna manera, ya cuando la moral no existía, lo único que quedaba era el orgullo del orden, era una cosa ya pero baja, y Conrad es capaz de llevarnos, ¿no? A ese punto final. Tiene otros textos igual de fascinantes, ¿no? Hay cuentos muy buenos, ¿no? Hay cuentos que nos llevan, por ejemplo, al mundo de la India, al estilo de Rudyard Kipling, ¿no? Y todo lo que es la novela imperial del Imperio Británico, los duelistas, ¿no? Que son unos duelistas de la era napoleónica, que son hombres que se odian a sí mismos eternamente, ¿no? Y que donde se encuentran, se enfrentan, ¿no? Y que finalmente amigos y enemigos se terminan convirtiendo en uno mismo, ¿no? Se terminan identificando, ¿no? Ahí hay una discusión sobre el bien y el mal. Pero Corazón de las Tinieblas yo se lo recomiendo y les vamos a compartir un texto, ¿no? Que el arqueólogo, ¿no? Gran conocedor de África, además que ha colaborado con la red cultural, eh, José Yull, ¿no? Español, ¿no? Escribe sobre la obra de Conrad y realmente es un muy buen texto para pensar África, ¿no? Este continente que se nos olvida a veces y que es tan fundamental, sobre todo en la historia contemporánea, los imperialismos, los grandes imperios, la descolonización, el destino trágico de muchas de las naciones fallidas que hay ahí, ¿no? Y que están marcados también por la barbarie, ¿no? Y como digo, estos espacios que Conrad muy rápidamente vislumbra, que en el siglo XX van a ser muy comunes, pero en el XIX no tanto, o no menos conocidos, que son esos espacios donde ya la diferencia entre el bien y el mal se difumina, ¿no? Y donde lo peor sale, ¿no? Creo que es una lección, ¿no? Humana, ¿no? Y de naturaleza humana muy profunda lo que hace Conrad. Un texto que yo les recomiendo. Una película contemporánea que está basada totalmente en el corazón de las tinieblas, porque como buen marino mercante, el corazón de las tinieblas es ir remontando el río Congo, ¿no? De alguna manera partimos en la costa, en Kinshasa, Leopoldville, ¿no? Y vamos entrando por la selva. Bueno, eh, otra película que está totalmente basada, ¿no? De hecho, el guión está totalmente escrito a partir de la obra de Conrad, es Apocalipsis Now, ¿no? De hecho, remontar, ¿no? El río Vietnam, ¿no? Es la misma imagen, ¿no? Mm, Y el mismo vale. gesto de barbarie, ¿no? El mismo gesto de vacío moral, ¿no? Y de vacío espiritual está en Apocalipsis Now, ¿no? De hecho, mucha gente lee la novela después de ver la película, ¿no? Es como... eh,
Hay un juego ahí. Me sonaba una... Me imaginaba eso cuando Claro, mencionabas adentrándose por el río. exacto. Guillermo, o sea, un dato freak sacado de no sé dónde. Por favor. Joseph Conrad escribió también un libro que se llama El agente secreto. Exacto. Súper muy interesante. También mencionaste que también tenía otros libros, otros cuentos. Bueno, esta novela habla sobre política, anarquía y todo, y es la fuente de inspiración de un loco llamado Ted, si no me equivoco, el Luna Bomber, Ted Kaczynski, también, que tiene ciertos fanáticos, entre comillas, por ahí. Claro. Así que, y que de hecho tiene una serie en Netflix, creo que le hicieron también, para Ah, que, mira. bueno, que fue su fuente de inspiración esta novela de anarquía, política, espionaje, también autor Joseph Conrad, así que ahí otro dato No, pero sacado de la notable. nada para No, no, aportar. pero yo los llamo a eso, a leer a Conrad, porque la sensación es esa, te deja como, esto yo lo he visto, esto es algo que yo he visto en la sociedad o en los medios, pero como que nadie lo pudo decir así, como que nadie me lo explicó de esta manera. Entonces eso lo convierte en un autor muy entretenido, porque realmente tiene una capacidad de captar, ¿no? El alma humana sin caer en el celular común, porque es muy genuino, ¿no? Toca, porque de alguna manera toma estos caminos difíciles, ¿no? Estos casos que son, que nos ponen a prueba, ¿no? Que uno dice, bueno, después de esto, ¿qué queda? ¿No? Así que Así es. ese es Conrad. Guillermo, mencionaste el texto, es África, Joseph Conrad y el Corazón de las Tinieblas, va a estar disponible ahí en la descripción de Así es. José Yul, como hayas mencionado. Así que bueno, Guillermo, para terminar la semana vamos con nuestro último personaje, 4 de diciembre, pero del año 1975, vamos a recordar el fallecimiento a la edad de 69 años de Hannah Arendt, filósofa política judía, bueno, norteamericana finalmente, Ujú. nacionalizada, luego perdió su nacionalidad. A ver, estamos hablando, qué bueno terminar con este personaje, porque es de los personajes quizá más queridos desde el punto de vista intelectual que me han tocado ver, leer, ¿no? Una mujer que nace en Prusia, ¿no? La tierra de Kant, ¿no? La tierra del origen de Alemania, ¿no? Judía, ¿no? Totalmente, de alguna manera, integrada, ¿no? A la sociedad civil alemana, ¿no? Le toca vivir la caída del imperio alemán, la Primera Guerra Mundial, en su infancia, el inicio de la era de las revoluciones, ¿no? Lo que fue el movimiento espartaquista, ¿no? El intento de una república socialista en Alemania, ¿no? El ataque, ¿no? A lo que era un intento de república que finalmente se acaba, ¿no? Y da inicio a la República de Weimar, ¿no? Y sabemos que eso va a terminar después en la historia del nazismo. Hannah Arendt fue una mujer notable, ¿no? De un talento intelectual único, ¿no? Ya a los 16 años ya había leído a Kant, ¿no? Yo voy a tener 90 años y no lo voy a leer, no lo voy a entender, mejor dicho. Eh, Era una mujer notable, ¿no? Es el mejor ejemplo de la escuela alemana, ¿no? De la gran tradición intelectual, ¿no? De hecho, llega a la universidad y se inspira, por ejemplo, con San Agustín. Su tesis doctoral fue en San Agustín, de hecho, desde una perspectiva existencial. Toma contacto con los grandes, ¿no? Con los grandes filósofos, ¿no? Karl Jasper de la época, ¿no? Edmund Husserl. Pero finalmente el que termina siendo su maestro y la cautiva en la Universidad de Freiburg, ¿no? Es Martin Heidegger, ¿no? El gran filósofo de ser y tiempo, ¿no? El mago de Meskirch, ¿no? Que se decía, ¿no? El gran revolucionario de la filosofía en el siglo XX. De hecho, van a ser amantes por mucho tiempo, ¿no? Luego se van a distanciar, ella se va a casar, pero el contacto con él siempre estuvo, incluso después de la guerra. Ella fue una mujer de una obra notable, pero lo que la marca radicalmente como judío alemana y sobre todo como alemana ante todo, ¿no? Como una mujer de la cultura germánica, es la persecución nazi que empieza en los años 30. Su gran maestro, Martin Heidegger, se asocia al partido nazi, se termina convirtiendo en el rector de la Universidad de Freiburg. Está ese famoso discurso del año 33, ¿no? Sobre la universidad alemana, en donde la figura del Führer, ¿no? Y el nazismo y la universidad era radical, la expulsión de los judíos de las universidades. Ella no lo logra creer, ¿no? Ella no logra entender, ¿no? El avance hacia la barbarie que está teniendo esta civilización, ¿no? Que ha dado a Kant, que dio a Goethe, a Hegel, a todo el mundo, ¿no? Eh, y, y bueno,
Ella tiene que emigrar, emigra a París, luego París es invadido por los nazis y tiene que volver a América, ¿no? Tiene que salir de Francia en lo que fue un destierro muy terrible. De hecho, en ese intento de exilio en la frontera con España, otro gran filósofo de entreguerras, ¿no? Que es Walter Benjamin, se suicida, ¿no? Se suicida en un baño público antes de partir al exilio a Estados Unidos, ¿no? La diáspora judía, ¿no? Iniciada por la persecución alemana fue terrible, ¿no? Marcó a generaciones completas. Ver que el mundo, algo que nunca se pensó que iba a pasar, ¿no? Estaba pasando. Ella llega a Nueva York, se instala, se va a convertir en una gran académica y muy rápidamente, en medio de la guerra, se convierte en la redactora de esta gran obra que son los orígenes del totalitarismo, ¿no? Se convierte, ¿no? Es la primera que quiere comprender, ¿no? Como si fuera un tercero, pese a que ella tiene una experiencia vital tan vinculada, ¿no? A la persecución nazi, pero ella quiere comprender que ha logrado que se monte el Estado soviético en Rusia y el Estado nazi en Alemania. Ella incluso empieza a acuñar este término totalitarismo que se hace famoso, se convierte en una pensadora política, como le gustaba ser llamada, antes que filósofa política. Eh, Luego escribe sobre la revolución, escribe sobre la violencia, ¿no? Escribe textos realmente notables, ¿no? Sobre la vida en común, sobre la democracia. Es una mujer totalmente comprometida con la democracia liberal, con las libertades individuales, con la libertad de conciencia. Es contemporánea además a grandes personas en esta materia, el mismo Karl Jasper, la Edith Stein, ¿no? Como conversa católica, también judía, bueno, asesinada en Auschwitz, pero finalmente una mujer que también piensa desde la fenomenología y el existencialismo un cambio radical de la filosofía. Hannah Arendt luego agarra mucha fama, ¿no? Y gran polémica cuando ella decide, eh, de alguna manera, visitar el juicio de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Este asesino del nazismo, ¿no? Vinculado, ¿no? A la maquinaria de matanza del Holocausto. Y ella se da cuenta, ¿no? De algo que va a denominar en su libro, ¿no? Eichmann en Jerusalén, escrito para New Yorker originalmente, que habla de la banalidad del mal, ¿no? Esta idea de que el mal nunca está constituido en tiranos terribles, ¿no? Asesinos sedientos de sangre, sino que el mal moderno existe dentro del Estado, ¿no? Dentro de las estructuras burocráticas, dentro de las estructuras de poder, ¿no? Donde finalmente uno es un funcionario en una cadena, ¿no? De decisiones en donde finalmente, porque ella esperaba encontrar en Eichmann a un nazi fanático, ¿no? A un hombre totalmente convencido de su ideología, a una especie de persona totalmente ensimismada, ¿no? Y se encuentra a una especie como de contador, ¿no? A una especie como de funcionario de impuestos internos que cuando habla de Auschwitz hablaba de papeles, ¿no? De firmar, de que este tren llegara a tiempo, de que se sentía orgulloso de la eficiencia. Eh, Habla del mal moderno, que es más terrible que ese mal más bien literario. Es una mujer que, bueno, tuvo que hacer frente a las grandes críticas, ¿no? Del mundo judío y a las víctimas del Holocausto, porque ella quiso comprender este mundo, ¿no? Hablando muy fríamente sobre esto. Eh, Fue una mujer que de alguna manera siempre tuvo por delante la necesidad de comprender, comprender el mundo. Era su gran obsesión y la va a convertir en una de las grandes del siglo XX. Yo les recomiendo, bueno, su obra sobre la revolución, por ejemplo, ¿no? Es notable, ¿no? Sobre la violencia en política, es notable, en los orígenes del totalitarismo, y les recomiendo, ¿no? Encarecidamente la película de la Margaret von Trotta, que la pueden encontrar en YouTube y en distintas partes, ¿no? Esta directora No, alemana, que se llama, bueno, Arendt, si no me equivoco, ¿no? Y que es la vida de Hannah Arendt en Nueva York en el momento en que se secuestra a Eichmann, ¿no? Y se inicia su juicio en Jerusalén, y es realmente notable, ¿no? Ver ese momento espiritual en donde Hannah Arendt está conflictuada por lo que ha vivido, por el mundo que perdió, ¿no? Por las personas que perdió en el Holocausto, pero también por esa necesidad incansable por entender el mundo, por entender qué pasó ahí. Eh, es realmente un ejemplo de heroísmo intelectual la Hannah Arendt en el siglo XX. Yo la recomiendo mucho y hay una charla muy conmovedora, muy buena, una introducción a su pensamiento y a toda su obra de Magdalena Mervilá que les vamos a compartir, así es. totalmente liberada, entretenidísima, porque Hannah Arendt es fundamental para hablar hoy día.
¿no? Hoy día sobre la política, sobre esta necesidad de vivir todos juntos, ¿no? Sobre cómo llegar, ¿no?, a una salida razonable, cómo eliminar la violencia del espacio público. Hannah Arendt reflexiona sobre todos estos puntos, ¿no? Y por lo tanto eso la convierte en una pensadora muy, muy vigente. Así es, bueno, de hecho le mencionas por el hecho de intentar comprender un poco, analizar como fuera como una, desde afuera la situación. Él, por ejemplo, los comentarios que tenía sobre el conflicto Por palestino-israelí ahí ejemplo, en ¿no? Jerusalén. Bueno, ella era de izquierda, se podía entender, por lo que yo entiendo. Por lo cual igual como Claro, que criticaba un poco el expansionismo de Israel, que obviamente en el año setenta y eso, cinco no alcanzó a ver quizás lo que ahora es lo que avanzó el conflicto y la avanzada de territorio. Pero eso, ella en ese momento ya lo criticaba, decía, esto posiblemente, si sigue esta línea, va a ser muy parecido a lo que ya hemos visto antes. claro. Ella fue una socialdemócrata alemana, ¿no? Muy convencida de entreguerras, ¿no? Admiró mucho ese proyecto y le impactó mucho cómo cayó frente al nazismo ese proyecto, ¿no? Por eso comprendía las debilidades de la democracia. Eh, para su época, en los años 60 en Estados Unidos, ella era una liberal de izquierdas, ¿no? Dentro del mundo democrático. Hoy día, claramente, estaría muy lejos del progresismo tradicional, o sea, el progresismo más bien habitual que estamos hoy día habituados a ver, pero podríamos decir, hoy día cautiva en general a todos porque hace una defensa del sistema democrático, de la vida moderna, de los equilibrios del poder, de los límites al poder, que en realidad nos resulta un personaje muy empático, ¿no? En general, para quienes creemos en las instituciones, en el derecho, en la democracia, ¿no? Así que, como les digo, es una pensadora a la que hay que siempre estar mirando porque es muy, muy vigente. Todo lo que dice está pasando en este momento. Me parece que la puedo poner quizá en la posición de personajes como, por la época, Ayn Rand, Simone de Beauvoir, podría agregar Exacto. quizá a Hannah Arendt. Exacto, ¿no? Ayn Rand, yo te diría, ¿no? De hecho, el ciclo que nosotros compartimos de Hannah Arendt fue contemporáneo, ¿no? A Simone de Beauvoir, a Hannah Arendt, ¿no? Perdón, a la Ayn Rand, ¿no? Que también es una gran militante, también tiene una historia de exilio importante también. Y también quizás la otra que mencionaba antes, ¿no? La Edith Stein, porque también es hija de la escuela alemana, ¿no? Es una judía que estudia con Husserl, existencialista, pero que finalmente termina en su caso personal convirtiéndose al cristianismo, se hace monja carmelita. Eh, el nazismo la persiguió igual, ¿no? Porque era una persecución racial, no religiosa. Eh, de hecho, muere en Auschwitz como monja carmelita, pero de alguna manera ella estaba convencida además que la filosofía moderna se podía equilibrar con el cristianismo, ¿no? Y con la filosofía antigua y con la filosofía medieval, católica. Fue una mujer también muy notable, que también tenía grandes preguntas, ¿no? Es una época donde realmente es sorprendente ver el nivel intelectual que alcanzaba, ¿no? La universidad alemana, ¿no? Y que de alguna manera países como Estados Unidos ganaron mucho con esta inmigración porque esta gente llegó a su mundo, ¿no? A su academia, a su política, ¿no? Son generaciones también marcadas por el nivel de discusión de estas intelectuales públicas. Así es, Guillermo. Bueno, ¿qué personaje estamos terminando esta semana Así es. de con memoria, pues, Guillermo? Como siempre, los links en la descripción van a estar ahí que hemos Oh, mencionado, ahí. de las charlas liberadas, de los textos también que están disponibles en Red Cultural. Así que bueno, Guillermo, muchísimas gracias, obviamente por No, estar aquí estar esta semana, ayudarnos con este exacto. material, entender aquí igual un poco más estos personajes, esta vez más variados esta semana, diferentes aristas. Así que bueno, deja a la gente invitada y Guillermo, ¿alguna última palabra antes de cerrar? No, bueno, como digo, reitero, ¿no? Que por favor vean la descripción. Hay clases liberadas, ¿no? Totalmente liberadas, gratuitas, charlas, conversatorios. Realmente nuestro objetivo es que esto llegue a más personas. Como digo, esta semana me importa, me cautivó mucho las efemérides. Creo que figuras como Napoleón, la Hannah Arendt, nos vuelven a pensar el espacio político, ¿no? Por lo menos hacemos historia muy presente, ¿no? De alguna manera es pensar que las cosas tampoco cambian mucho, ¿no? Nosotros hablar de 100, 200 años es hablar de 2 días en la historia, ¿no? En todo el tiempo humano que hemos tenido, ¿no? Y por lo tanto, sirve mucho para reflexionar nuestro espacio público. Estamos en un momento político, estamos en un momento de cambio, de reajuste de la vida pública, y por lo tanto, nosotros tenemos que ser actores
activos, críticos, ¿no? Tenemos que ser opinantes, pero también tenemos que estar pensando lo que está pasando. Creo que también la historia es una muy, muy buena herramienta para eso. Así que los dejo invitados, agradecerles como siempre, ¿no? A Pablo, al canal por el espacio y bueno, esperarlos para la siguiente semana con otro con memoria y que nos estén escribiendo, ¿no? Por redes sociales, que nos estén siguiendo y les agradecemos el like al video. Así que nada, pues siempre muy, muy agradecido por el cariño y la buena disposición siempre que hay para conversar. Así que muchas Ok, gracias. Guillermo, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, así que nos estamos viendo la próxima semana. Espero que disfruten, hayan disfrutado este capítulo. Hasta pronto.